Gloria a ti, Señor, porque en este momento hemos recibido, Señor, tu Espíritu Santo. Gracias porque te has manifestado de manera espléndida. Como siempre, Señor, te muestras de distintas maneras, Señor. Te presentas de cómo tú quieres. Gracias, Padre, porque has estado aquí, porque estás aquí, Espíritu Santo, porque estás en los corazones de todos mis hermanos que han dispuesto hoy su corazón para venir y escucharte, Señor. Ya tú estás haciendo tu obra, Señor. Ya tú estás haciendo tu obra, Señor. Estás haciendo tu obra hasta en los enfermos, Señor, que no están aquí. Esa niña que me presentaron hoy, Señor. Había un nombre que me dieron hoy de una niña de 17 años, Garrido, apellida Garrido, 17 años. Ella entró con epilepsia hoy. Señor, tú estás orando hoy en ella. Yo te presento de manera especial hoy. Bendito sea, Señor, porque me has puesto en el corazón, Señor, hablar justamente de ella. No ha salido, Señor, de mi mente porque sabemos que ella dará gloria a Dios. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Un aplauso fuerte al Señor, démosle, porque Él está aquí. Porque ha venido hoy y se ha manifestado de una manera. ¿Lo sintieron al Señor? ¿Todos lo han sentido? ¿Han sentido algo bonito ahora? ¿Qué sintieron? ¿Algo diferente? Algo diferente, ¿no? ¿Se sintió algo diferente atrás? ¿Sí? Más o menos. Están todos un poco callados, están tímidos. Pero hoy yo les voy a presentar de manera especial porque el Señor regaló algo hermoso para darles ahora, porque dice que escucha al Padre y vuelve a Jesús. El propósito de Jesús fue para que el círculo íntimo de todos los discípulos, ya de todos los discípulos que andaban con Él, fuera dado de manera especial. Y Él se mostraba a quien quería. Pero en este caso tenemos algo especial porque nos muestra a los discípulos como integrantes de lo que Él quería hacer. Jesucristo experimentó un cambio dramático justo en ese momento. Fue algo fuerte lo que experimentaron estos discípulos. Entonces, estamos hablando de la transfiguración, mis hermanos. Cuando se fueron al monte, los llevó a estos tres discípulos, les dijo que iba a suceder algo y ellos tenían que percibir su gloria. En la palabra lo dice. Dice que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solo a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. ¿Y por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué lo hizo? Porque Él quería mostrarse de manera especial y que quede en testimonio de alguien o de sus discípulos para que lo vayan pronunciando a quien ellos quisieran en todo el lugar donde ellos iban a predicar. ¿Y para qué? Para que sepan de que Jesús era hijo de Dios. Y en ese momento, cuando el Señor cambió, su aspecto cambió a la divinidad, fue un momento espléndido para todos ellos. Aquí dice, incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como a nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas, dice. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. ¿Qué les parece esto? Entonces Jesús, no solo, muchos hablan de que Jesús solo sufrió, murió en la cruz, sino Él fue dejando rastros, fue dejando huellas para que nosotros como pueblo sepamos, como seguidores de Él, sepamos dar el testimonio de que Jesucristo daba porque era el Hijo de Dios. Pues muchos creyeron y otros no. Ahora estos discípulos tenían una mayor conciencia de la divinidad de Dios, porque a través de Jesucristo fue el Padre quien se mostró. No podían comprender completamente. Eso les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de lo que iba a suceder con Él, porque Él les decía que Él iba a ser entregado
y a manos de la gente que lo odiaba a él. Cuando oramos por muchas horas solo, ¿qué experimentan ustedes cuando oran solos en su casa? Cuando están solitos orando y hacen una oración que está bien conectada al Señor. ¿Han logrado hacer eso alguna vez? De orar, de entrar en la presencia de Dios, pero esa presencia de Dios se hace tan fuerte que usted no sabe que pasó la hora, no sabe que incluso que está arrodillado, no sabe a veces que está sentado o que está parado. ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Sí? ¿Alguna vez de repente les pasó? Sí, bueno, algunos han experimentado, otros no. Pero ¿por qué les hablo de esto justamente? Porque cuando nosotros oramos al Señor, nos arrodillamos y pedimos al Señor, es una oración, o puede ser una oración media introducida o bien introducida al Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos de una manera eficaz, una manera fuerte, quiero decir, una manera entregada a Dios, es cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Siempre lo voy a repetir, lo voy a decir, porque muchos no han experimentado y muchos no saben lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo quien Jesús nos lo dejó antes de irse al cielo, antes de que Él se vaya con el Padre después de su resurrección. Este Espíritu Santo todos los tenemos. Lo tiene usted, Él, todo, usted, todito lo tenemos. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que ese Espíritu Santo, cuando lo clamamos en oración plena y en una oración dada de corazón, el Espíritu Santo hasta lo sana de sus enfermedades. Cuando usted hace esa oración con fe. Pero cuando nosotros clamamos esa oración, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entregar toda nuestra carga, nuestras debilidades, nuestros pecados, todas las cosas que nos alejan del Señor. Una vez estando en Cristo, nosotros experimentamos el amor de Dios ¿a través de qué? A través del Espíritu Santo. Si no han sentido el Espíritu Santo nunca y no lo han experimentado alguna vez, yo los invito a que ustedes lleguen a su casa, se arrodillen, oren y le digan: Señor, yo quiero experimentarte. Pero no es solo experimentarlo, es recibiendo a Jesús en su corazón. Porque el que no ha recibido a Jesús en su corazón y no lo reconoce como Padre, como su guía, como su maestro, le va a costar. Porque toda persona que reconoce a Jesucristo como su Salvador, reconoce que Él está vivo. Si no reconocemos esto, no vamos a reconocer a Jesucristo que está vivo. Yo les digo a todos los que han experimentado al Señor y les pregunto, ¿es cierto que cuando se ora con el Espíritu Santo y se hace la oración de entrega, el Señor se manifiesta y se siente, ¿no? Se siente en uno y se siente al lado de uno, ¿sí o no? ¿Quién me puede decir eso? Mi hermano José Luis lo ha experimentado. ¿Quién más ha experimentado el Espíritu Santo? Mi hermana Marina, Cindy, Enrique, ¿quién más? Aquí César, mi hermano. Son varias personas, mire qué hermoso, son muchas personas. Mi hermano Andrés seguramente en su momento en que él quiere estar con el Señor, también ha quebrantado su corazón al Señor, ¿no? Y el quebrantamiento, el llanto, muchas veces dicen, no, eso es show, eso es una mentira. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo o se quebranta delante del Señor por el perdón de los pecados, uno siente su inmundicia y por eso se quebranta el corazón arrepentido y doblegado al Señor cuando tenemos pecado. Pero cuando no tenemos conciencia de pecado, cuando no sabemos que ese pecado es cometido, no vamos a tener conciencia, vamos a orar y vamos a decir, Señor, ¿por qué no venís? ¿Por qué no me ayudás? ¿Por qué no estás aquí? Yo te necesito, estuve enfermo, y nunca apareció el Señor. ¿Por qué? Porque falta la entrega de corazón. Podemos estar 10 años viniendo a este lugar, pero si no tenemos en nuestra mente, que es el alma, en nuestro corazón, que va directamente ligado al alma, no vamos a poder experimentar la gloria de Dios. Y Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros, quiere hacerlo. Y yo les digo que si ustedes están enfermos, tienen problemas, tienen cosas fuertes, experimentenlo. ¿Por qué me fui un poco a la rama, me he ido un poquito de lado
Es parte de lo que es la transfiguración de Jesús porque se demuestra la divinidad de Jesús. Pero ¿por qué me voy a este lado? Porque hay algunos nuevos todavía que no han experimentado y quizás es la primera vez que vienen. ¿Para qué? Para que puedan sentir el amor de Dios en ustedes. Porque Jesucristo vino por amor. Él vino a darnos amor. Simbólicamente la aparición de Moisés y Elías representaba la ley de los profetas, porque dice que empezó él a hablar con ellos. Decía aquí, mire, y se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Cuando se subieron a esa loma allá, empezaron a orar. Es como cuando hacemos los retiros espirituales, empezamos a orar harto, empezamos a clamar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va sintiendo y cuando acordamos es como si cae un aceite por nuestra cabeza, se va, entra hasta adentro, baja hasta los pies. Sentimos una cosa hermosa, ¿no es? Y descansamos en el Señor, pues. Muchas personas que vienen demasiado cargadas no aguantan la presencia de Dios y caen. Y muchas dicen, no, es un show, cayó, mentira. Caen muchas veces porque el pecado es fuerte. O muchas veces Dios quiere doblegar su vida. O muchas veces quiere manifestarse en ellos. Quiere que ellos conozcan y experimenten su amor. De esa manera se da. Decía aquí que Elías y Moisés conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra a Jesús y le dijo, Maestro, qué bueno que es que estemos aquí, le dice Pedro. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya él estaba haciendo planes con todo, imagínense como para hacerle su altar ahí arriba, ¿no? Es como tenemos el altar acá, tenemos nuestros altares que son hechos para la adoración, la representación de nuestro Señor. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Quería levantar chozas ahí, decía, porque él sintió la presencia de Dios y quería estar todo el tiempo ahí, como nos pasa a nosotros. Nos dicen fanáticos y todo, porque estamos todo el tiempo alabando al Señor, ¿no? Pero es porque uno lo siente, no es porque uno quiere hacerlo porque sí, es porque uno lo siente. Y fíjense, en realidad no sabía lo que decía, dice aquí en la palabra, porque estaban aterrados. ¿Qué les parece? Estaban con miedo, pero ese miedo hacía que ellos digan cosas, ¿no? Como temblando. ¿Y qué vamos a hacer si estamos viendo y no decimos nada? O sea, como cuando nos choqueamos nosotros y empezamos a hablar cosas, no podemos a veces decir palabras o decimos cualquier cosa que se nos viene a la mente con tal de salir del paso muchas veces, ¿no? Entonces esto decían ellos. No sabían lo que decían. Entonces empezaron a ver cosas ellos para proyectar algo ahí. Y dice aquí, en eso se formó una nube, dice, una nube, ¿ya? Que los cubrió con su sombra y desde la nube llegaron estas palabras. Escuchen bien, Dios, fíjense, estaba Jesús ahí y en esa nube salió esta voz que decía así. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo, decía. No, pues mi vocecinga aquí, ni idea, no era un voz de trueno lo que sonaba. La voz de Don Chino es todavía una vocesota así, pero yo no puedo llegar a tener esa voz tan potente como tenía. Y era una voz de Dios, de autoridad, ¿no? Que lo llenaba todo el lugar. Entonces decía Dios. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo, todavía dice la palabra, fíjense bien. Y de pronto mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Sabían dónde se irían los discípulos de miedo, pues no, tenían su pecado de ellos, su inmundicia, porque nosotros cuando estamos en pecado o simplemente no nos sentimos dignos del Señor, nos apartamos, pues, y no esto, o nos sentimos mal, nos alejamos un poquito, ¿no? Porque la verdad la presencia de Dios es muy fuerte cuando se manifiesta y muchos tienen miedo cuando uno le impone las manos o vamos a orar, porque es así. Y fíjense lo que dice, cuando bajaban del cerro les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. El secreto. El secreto. El Señor nos muestra muchas cosas, pero a los que le sirven.
Fíjese que entre los discípulos había de todo, habían de todo, incrédulos, habían ladrones, habían traicioneros, había de todo, pero Él los amaba a todos. ¿Y qué hacía Él? Él les enseñaba las cosas misteriosas de su reino. Entonces, como cuando nosotros aprendemos muchas cosas, cuando empezamos a orar por las personas, empezamos a descubrir que esa persona tenía un espíritu malo, que esa persona tenía potestades, que esta persona, el Señor nos muestra que estaba enferma de una cosa, de otra y de otra y de otra. Empezamos a experimentar cosas, pero que el Señor nos las va dando a conocer cuando entramos en oración todo el tiempo. Entonces no hay persona que no pueda experimentar el amor de Dios si está orando todos los días y se toma horas en la oración y lo hace con fe, empieza a experimentar el amor de Dios y esa persona, les aseguro, que va a salir y va a empezar a hablar del Señor y no se va a callar y nadie lo va a poder callar. A ver, cállenme a mí. Nadie va a poder callarlo porque uno tiene al Señor, aún tengamos pruebas, lucha fuerte, aún tengamos complicaciones en la vida, enfermedad, confrontación en el trabajo, con los vecinos, aún tengamos luchas fuertes con la familia, con lo que sea, no vamos a poder dejar de hablar, porque es lo que abunda en el corazón. Y cuando usted ora harto, eso es lo que va a dar. ¿No ve? ¿Me creen o no me creen? Yo le creo a Jesús. Bien, entonces esta aparición de Moisés y Elías representaba la ley de los profetas, dice, pero la voz de Dios desde el cielo, a él oíd, decía, muestra claramente que la ley de los profetas, esta ley que se había dado de los profetas, para los que no saben, los profetas, Elías, Moisés y todos los que vinieron antes, entonces cedían el paso a Jesús, como diciendo, todo esto que hicimos nosotros les abrió camino para que entre Jesús en esta nueva etapa. Muchos no lo entienden, pero este Antiguo Testamento que habla de todos los profetas, ahí lo presenta Dios como una nueva alianza, un nuevo pacto que hace. Cuando viene Jesucristo, es una nueva alianza para nosotros, para el perdón de los pecados. Y cuando habla de Moisés y de Elías, habla del paso a Jesús, porque dice que se apareció el Padre y apareció Elías y Moisés, dice, estaban conversando con Jesús. Increíble. Pero ¿por qué? Aquí nos quiere mostrar que esa aparición que los discípulos vieron era para que ellos crean que todo lo que venía estaba escrito y confirmen de que Jesús era el Mesías. Entonces por eso siempre Pedro decía que tú eres el Mesías. Y no te acerques a mí porque soy un pecador, cuando aparecieron los peces en la barca. Entonces ellos ya sabían que era el Mesías y creían rotundamente de que Él era el Hijo de Dios. Porque Jesús vino a dar plenitud a esa ley que habían dado los profetas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Algunos entienden esta parte? Cuando hablamos de la ley, hablamos de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? El monte de Sinaí, cuando el Señor le habló a Moisés y le dijo, baja porque tu pueblo se ha corrompido, y entonces no matarás, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces empiezan a dar todo, no odiarás, todo un montón de cosas que hay en los mandamientos, son 10 mandamientos. Pero, ¿qué vino a hacer Jesús a través de esa ley? Yo se los enseño para que ustedes sepan un poquito, porque muchos dicen que esas leyes quedaron atrás y no se hicieron nada con esas leyes, más Jesús vino y se acabó. No. Jesús vino a darle plenitud a esas leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Al darle plenitud a estas leyes, ¿qué hace? Eran leyes que eran fijas, que eran dadas y no eran por la fe, eran simplemente dictámenes que daba Dios. ¿Para qué? Para preparar el camino que venía con Cristo. Entonces, fíjense, esa ley que viene de esos 10 mandamientos, nosotros tenemos que atribuírnoslo, pero desde el corazón ya. Ahora, no es una ley rígida y que dicta sentencia y legalista, como dicen muchos, que mata. No,
esa ley ya vino a darse con plenitud en Jesús a través del perdón. Ninguna ley, ni una tilde se cambiará, dice la palabra. Entonces, esta parte es muy complicada para muchos porque no logran entender. Dice el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Y mucha gente no lo logra entender y va a ser difícil que lo entiendan si no oran y no se encierran a ver la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, esa ley de los profetas antes, cuando la dio el Señor, esta ley viene con Jesucristo y viene a planificarse y a estructurarse con Él. ¿A través de qué? ¿Qué vino a dar Jesús a la tierra? La salvación, el amor, el amor. Entonces, a través de esas leyes vino Jesús a completarla. ¿Y cuál era ese complemento? El amor. Entonces ahí está la respuesta para los que no saben por qué se habla del nuevo pacto. El nuevo pacto en Cristo y esa ley en plenitud para que se cumplan los mandatos. ¿Por qué? Por el perdón de los pecados. Antes no existía, decías, era la ley y la ley y la ley. Ahora murió Jesucristo por nosotros en esa cruz. Él murió, venció y le da plenitud a todo, pero ¿qué hace Él? Nos da a través de esa muerte la autoridad a nosotros, nos las pasa. ¿Para qué? Para que podamos orar por los enfermos, para liberar, echar fuera demonios. ¿Para qué? Para el derramamiento del Espíritu Santo. Son varias cosas que nos atribuimos y todos las pueden tener, todo. Pero si nos entregamos y nos arrodillamos y oramos en el Señor, es tan hermoso y tan sencillo que muchos la complican la palabra. Es tan sencillo y simple decir: Señor, yo te recibo en mi corazón, aquí estoy, haz de mí un instrumento. Pero todo dice: no, yo no estoy para esto, pues, para perder mi tiempo. Muchos lo dicen, eso es para los curas nomás. Es mentira, es para todo. Nosotros los músicos, todos los que son músicos, tenemos una cosa muy especial de Dios. Yo antes no lo sabía. Somos los artistas de Dios, porque ese coro de ángeles que le canta allá en el cielo era lleno de músicos. Y no es casualidad, todos los que caemos a esta tierra y somos músicos, estamos invitados a adorar a Dios. Ese canto no es para el mundo. Yo se lo digo así, lo dice en la palabra, porque Él nos dio los dones y son dones maravillosos de la música, el talento para cantarle a Dios, porque un día este cuerpo se va a morir, lo digo siempre, lo vuelvo a repetir, se muere. ¿Y qué pasa con este cuerpo? Ah, pero el alma, ¿dónde va a ir a parar? ¿Dónde estuviste, hijo? ¿Cuándo me cantaste? ¿Cuándo entregaste tu vida por mí? Llegamos a rendir cuenta allá. Y ese canto que nosotros elevamos es hacia Dios. Pero si lo hacemos en plenitud, ese canto hace que nuestra vida se transforme y cambie. ¿Y por qué? Porque a través del canto mucha gente recibe al Señor también, ¿cierto? ¿Cierto, Recibe al Señor. El canto es un paso muy eficaz. Por eso es que Dios ama tanto a los músicos. Y ustedes van a los boliches, a todos esos boliches donde tocan las orquestas, y vayan a ver. Yo les pregunto, pocos de los músicos que tocan en las orquestas y están desvelándose, bebiendo, los pobres, tocando harto, ¿sabe qué? No tienen ni casa, no son prósperos, no prosperan. ¿Por qué? Porque están atados al mal. Pues el diablo era músico, era un ángel que le cantaba a Dios, y él viene acá a tomar a toda esa gente, la viene a tomar. ¿Por qué? Porque ese músico que era Satanás era el director de la orquesta del cielo. ¿Y cómo va a querer que los músicos, por hacerle la contraria a Dios, le alaben? No va a querer, pues los va a tomar, los va a agarrar con la droga, el alcohol, la prostitución, la fornicación, que es lo más débil del hombre, ¿no? Entonces, en Gálatas 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice así, mire, escuchen bien: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Fuerte, ¿no? ¿Cómo va a ser maldito? Dice, ¿no? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley
al hacerse maldición por nosotros. ¡Wow! ¡Qué duro! Pero aquí sigo. Porque escrito está: maldito el que se cuelga en un madero. Deuteronomio 21:23. Voy a hacer un cruce de lectura. Dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, dice. No dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Fíjense qué duro, era una ley esa. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. ¿Le entienden a esta parte? Dígame si le entienden. Si no le entienden, lo vuelvo a explicar. ¿Le entienden o más o menos? No, les explico una vez más. Dice: no dejarás el cuerpo colgado de un árbol. Cuando uno se pasa durante la noche, dice, o sea, toda la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Yo les hablo, por ejemplo, de las personas que se suicidan, se cuelgan de un árbol. ¿Es una maldición hacer eso? ¿Por qué? Porque ya no tiene el perdón. No tiene el perdón. ¿Sí? Así es, porque solo Dios lo puede hacer. Y dice que no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. ¿Y qué quiere decir eso? Por eso todos decían: maldito el que es crucificado en un madero. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Aquí se los explico. ¿Qué hizo Jesús? Fue colgado en un madero, ¿no? Y estaba escrito que el que era colgado en un madero era maldito, decían. ¿Y qué hizo Jesús ahí? Así lo dice. Que el que estaba colgado en un madero era maldito. Pero ¿qué hizo Jesús por nosotros? Tomó esa maldición, la agarró, la tomó, escuchen bien, la tomó para nuestra salvación. Él la tomó, Él hizo todito. Nada hicimos nosotros. Por eso murió, para que nosotros, ¿qué hagamos? Seamos salvos y a través del perdón podamos nosotros reconciliarnos con el Padre. Entonces, Él sufrió en esa cruz, sufrió esa maldición, la tomó. ¿Por qué? Para vencerlo a Satanás. Porque a través del amor, que era el amor que lo hacía hacer, Satanás ya estaba destruido. Entonces, por eso nosotros como hombres, lo digo vuelta, tenemos, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la autoridad sobre el mal. Por eso nosotros decimos: en el nombre de Jesús, afuera Satanás. Por eso es. Ya lo expliqué una vez. ¿Lo entendieron? ¿Lograron entender algo de esto? Sí, es cierto. Entonces nosotros tenemos la autoridad de Cristo porque hemos recibido a Cristo y vivimos en el Espíritu. Y todo aquel que vive en el Espíritu es del Espíritu, y más no vive en la carne. Y nosotros tenemos la autoridad como hijos de Jesucristo, hijos de Dios, de echar el mal afuera. Entonces, cuando se nos da esa autoridad a nosotros podemos hacer el derramamiento del Espíritu Santo, pedirlo y hacer la imposición de orar con fe, porque estamos conectados a Dios para que esa persona se sane. Entonces, mis hermanos, esto es fe. El que está fuera de la fe no es agradable a Dios. El que está en la fe encuentra la salvación. Muchos buscamos lugares. No me sané aquí, me voy allá. Va y busca una secta. Se va allá, se va a un brujo, se va a donde el curandero. No, estoy buscando. ¿Saben qué? Aquí en este lugar usted puede encontrar la sanidad. Lo puede encontrar si tiene fe, arrodillado en su casa, creyendo de que Jesús ya hizo su obra. ¿Entienden? Eso es fe. Este lugar es hermoso. ¿Cuántas manifestaciones del Señor han habido? ¿Cuántas manifestaciones de Dios? Muchas. Han habido muchas cosas hermosas, testimonios bellísimos. Jesús mismo ha visitado este lugar. Se ha derramado la gracia de Dios. Muchas personas que estaban oprimidas por el mal ahora son libres. Mire, hermoso que se ve este lugar. Hermoso, ¿eh? Algo más. Vinieron los fariseos
y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, dice. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, dice, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Más las señales de los tiempos no podés, dice. Yo me acuerdo cuando iba al campo, ahora va a haber seca, hoy va a llover, mañana ventea de sur, pasado mañana va a llegar un viento fuerte, en esta temporada va a ser sol nublado. Nosotros como hombres predecimos el tiempo que va a venir, pero no podemos predecir lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo más triste. Ojalá no nos encuentre desprevenidos, porque aquí no es nada, es al otro lado. Dice el llorar y el rechinar de dientes, dice, al otro lado, si no lo reconocemos a Jesucristo como su Salvador. Yo no quiero comprometerme porque así estoy bien nomás. Esperar hasta el último momento en decir, no, todavía tengo tiempo de darme mi vacacioncita, de tirarme mi farrita, esto nomás. Pero cuidado, ¿quién le asegura que mañana usted va a estar acá? Y cuidado que lo tome desprevenido. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La primera muerte, ¿se acuerda que les expliqué? ¿Cuál era la primera muerte? Cuando vino el juicio. Viene el juicio ¿para quiénes? Para los que se van a ir con él. Y el segundo juicio para los que van a ir al lago de fuego. Para el diablo y todos sus secuaces y para todos los pecadores y los que no quisieron arrepentirse. Bendito sea el Señor, démosle gloria a Él, porque Él nos habla y nos viene a dar palabra de salvación. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.